pasar con un tema muy interesante. Vamos a pasar con una ponencia, una mesa que se llama Starting Up, Lawyers Can Help You Through. Es decir, vamos a contar con unas ideas, unos tips a la hora del apartado legal en la creación de empresas. Para ello tenemos la fortuna de contar en primer lugar con María José Huerta Jiménez, que es jefe de la Asesoría Jurídica General, Tecnología y Negocios Emergentes de Repsol. Bienvenida, María José, gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias, María José. Además, María José tiene también una experiencia docente, tanto en el Instituto de Empresa como en la EOI, ¿verdad, María José? Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también la fortuna, obviamente estamos hablando de emprender, estamos hablando de tips para emprendedores. La otra parte que nos falta, indudablemente, los emprendedores. Para ello contamos con dos magníficos emprendedores que nos van a contar su historia y van a acompañar a María José en la mesa. Por un lado, Lluc Martí, que es el fundador de Exploded View, que tiene un proyecto, que tiene un producto concretamente que se llama PlugTherm, que es de calentamiento inteligente de suelo. ¿Verdad, Lluc? Bienvenido, Lluc. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y por último, nos acompaña también Volker Rojas, que es un emprendedor que ha creado la empresa Raptor Designs, que ha creado una herramienta muy útil, sobre todo para el cuidado del medio ambiente, que es el sellado de grietas en conductos de gasolinas, de petróleo, etcétera, ¿no? Todo tipo de fluidos. Con lo cual, Volker, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer tenerlos aquí. Les dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias. Uy. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye a Lluc? ¿No? ¿Se llama Folkers? No. ¿Folkers? Sí. ¿Lluc? Hola. Hello. Sí. ¿No se oye? No. Test. Nada. Sí, sí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Una pregunta. ¿Todo el mundo habla español? ¿No? Can? Yes? You want me to speak in English? Do you want us to continue in Spanish? Okay. Everyone speaks Spanish? Okay, great. Hablamos en español, que nos va a salir mucho más natural. Ok. Bueno, ya me ha presentado Efren. Nos podemos mover por aquí todos, si queréis. Me llamo María José Huertas, me conocéis muchos. Soy abogada, claro, y pertenezco a la asesoría jurídica de Repsol. Llevo 8 años trabajando como abogada de empresa en Repsol, haciendo esencialmente de todo, ¿no? Haciendo contratos de alcance comercial, acuerdos de confidencialidad, millones, todo tipo de operaciones, desde las más sofisticadas hasta las menos sofisticadas de las que se aprende. O sea, esencialmente como abogada llevo toda mi vida profesional aprendiendo y lo que me queda por aprender. O sea, he aprendido mucho y me queda mucho por aprender realmente, ¿no? Entonces, el motivo por el que estoy aquí, estoy además muy agradecida y muy orgullosa de estar aquí, es porque en 2011 a la Fundación Repsol, a la que venía asesorando desde el año 2008 aproximadamente, se le ocurrió crear una incubadora de empresas. Ya empezaba a estar de moda, llevaba un tiempo, igual más fuera de España, en Silicon Valley, donde queráis. Pero se le ocurrió a la Fundación Repsol montar una incubadora y me llamaron para contármelo, no sabía lo que era y me involucré a fondo como intento hacer normalmente con lo que hago, ¿no? Ahora vamos, bueno, no sé si funciona. Actualmente el Fondo de Emprendedores va por su 5ª edición, ahora lo contaremos un poquitín más, tenéis el stand arriba y demás. Pero la verdad es que para mí la experiencia ha sido emocionante. Ahora tengo la oportunidad de que haya más gente del equipo al que pertenezco aprendiendo cómo se asesora una incubadora, aprendiendo las preocupaciones y las necesidades que tienen los emprendedores, ¿vale? Voy a ver si... Ok. Vete aquí. Como queremos plantear la presentación hoy, bueno, cuando me propusieron que interviniera, me dijeron, ¿y por qué no participas con algunos de los emprendedores? Y lo cierto es que les conozco prácticamente a todos, yo creo, o sea, y les conozco y conozco sus proyectos. Porque cuando me siento con ellos y procuro sentarme con todos los proyectos, lo primero que hago es preguntarles qué habéis hecho, cómo se te ha ocurrido, cómo funciona y para qué sirve y cómo lo haces y un montón de preguntas que ninguna es jurídica,
y ya empezó a colarles. ¿Y tienen empresa constituida? ¿Y ha firmado algún acuerdo de confidencialidad? ¿Y vienes de una universidad? Pero en el ínterin voy preguntándoles, ¿para qué sirve? ¿Y esto cómo está ocurrido? Y en la primera convocatoria me dijeron una cosa que me encanta contarla y de la que me siento muy orgullosa, que fue, pero tú eres una abogada muy rara, ¿no? Y le digo, pues soy una abogada muy rara, me encanta ser una abogada rara, ¿no? Entonces, bueno, como vamos a contar la exposición esta rara, va a ser un poquitín yo contando, aportando lo que un abogado puede hacer por una incubadora o cómo puede acompañar a un abogado en una incubadora. Y a través de la experiencia de Yuk y de Volker, vamos a ver también qué puede aportar un abogado a un emprendedor, ¿vale? Cómo puede involucrarse un abogado en un equipo de una startup, de un proyecto emprendedor, ¿de acuerdo? Ok, bueno, ya os he hablado, ¿no? El Fondo de Emprendedores empezó en 2011, vamos por la quinta convocatoria. Está abierto ahora mismo el plazo de presentación de iniciativas centrado en retos de eficiencia energética y bueno, el equipo es fantástico, cada vez es más amplio y entonces, como decía, van a participar 2 emprendedores de la tercera convocatoria. Les vamos a dejar ahora para... A ver, no os asustéis, no os voy a dar una clase de Derecho, ¿eh? ¿Habíais venido a una clase de Derecho? A aprender un montón a redactar contratos y todo eso. Si queréis, luego ya nos sentamos un rato y redactamos algún contrato, doy algunas nociones legales ya más aburridas, pero aquí vamos a intentar hablar, ¿vale? Y si queréis hablar, preguntar lo que sea, lo contáis, ¿vale? Va a empezar a contar primero un poco su proyecto, le vamos a permitir hacer otro pitch a Yuk Martí, que es nuestro orgulloso finalista de South Summit 2015, con su proyecto, que esperamos que mañana gane, por supuesto, y nos va a contar un poquitín de su proyecto y cualquier tipo de cosa que quiera decirnos. Vale. Todo tuyo. Muchas gracias. El proyecto se basa en un suelo radiante inteligente. Hemos cogido una baldosa, hemos integrado un elemento resistivo, una estructura con electrónica y múltiples sensores y una capa de aislante. Con esto conseguimos crear que cada baldosa pueda trabajar de manera independiente. Imagínense sentados en su oficina. A día de hoy todo el punto de calor suele venir de una bomba de calor. Con nuestro sistema lo que podemos hacer es sectorizar, crear una zona por cada trabajador y darle la potestad que con su móvil pueda configurar su temperatura de confort. Con eso lo que podemos es bajar la temperatura general de 21 a 18 grados y simplemente enfatizar cuándo y dónde el trabajador está en su espacio de trabajo. Con el sensor de presencia, cuando el trabajador se va a comer, simplemente el sistema baja la temperatura de confort. Y se le ocurrió, ¿me veis? Sí, esto se le ocurrió a él. Hay una cosa que quiero contrastar un poquitín y es que Volker viene, ahora lo cuenta él también, un respaldo institucional, porque se da con mucha frecuencia que los proyectos emprendedores que se presentan al fondo están respaldados o vienen de una universidad, de un centro de investigación público, de algún tipo con algún tipo de consorcio, que eso presenta retos importantes, además desde el punto de vista jurídico, porque hay intereses varios. A veces vienen emprendedores con un proyecto que ya trae detrás a varios inversores, a varios interesados, con un desarrollo tecnológico que pertenece a varias personas. Entonces vamos a contar un poco el contraste, porque el caso de Yuk es un emprendedor, él solo, una patente compartida en vuestro caso era, ¿no? De Lara y tuya, creo. Y el caso de Yuk, de Volkers, que es nuestro proyecto más internacional dentro del Fondo de Emprendedores, es diferente, porque Volkers, adelante, cuenta un poco el origen de su proyecto y en qué consiste. Mi historia es, perdón, para que no salga tan... Mi historia es un poquito más diferente. Yo, al final del 2010, que ocurrió Deepwater Horizon, hubo un derrame de petróleo en el Golfo de México. Y yo le había dicho a mi profesor, que estaba sacando mi carrera de maestría, yo no quiero ser un ingeniero que crea un doctorado, que es un archivo y después continúa. Quiero hacer algo que tenga un impacto en el mundo. De eso vino Deepwater Horizon y el proyecto que ahora es Hawk. Vino con el derrame que pasaron 90 días hasta que pudieron cerrar ese pozo en alta mar y 1000 metros debajo de agua. Entonces, una idea que vino del profesor es, ¿por qué no creamos una bola de pelo adentro del sistema
que existe abajo. Y le dijeron, esa es una idea nueva, pero no sabemos cómo va a funcionar. Y me lo propusieron a mí como un problema de doctorados. Después de 3, 4 años, lo realicé y comprobé la feasibilidad en la universidad. Y después estaba el siguiente momento, que qué hacemos con la idea, y hablando con los operadores, los fabricadores dijeron, necesitamos que esto se realice. A ese punto nosotros fuimos bien fortunados y encontramos al Fondo de Emprendedores que nos ha facilitado el mundo después de haber terminado mi doctorado y la defensa, y nos está ayudando en el desarrollo de esta herramienta que se puede usar en pozos de alta mar, que en vez de dilatar más de 30 días para cerrar un pozo que está costando más de medio billón de dólares al día, nosotros lo vamos a cerrar en menos de 1 o 2 días. Y es darle el tiempo a todas las otras herramientas que vengan y que puedan cerrar el pozo permanentemente. Nosotros ya estamos en lugar que lo cerramos temporalmente para darles ese tiempo que lleguen a ellos. En tiempo de asesoramiento, lo que nosotros nos ocurrió fue que al comienzo les propusimos la idea a la universidad que llenara los patentes, y esto fue de la recomendación de los operadores que nos dijeron, ustedes tienen una idea única que nos encantaría usar en el futuro, llenen los patentes, pongan la idea en marcha. La universidad, lo que ellos hacen es rentan o they license la Licencia, tecnología. sí, licencia. Y los operadores les dijeron a ellos, a nosotros no nos interesa licenciar esa tecnología como idea, nos gustaría el producto. A la universidad. A la universidad. Entonces la universidad nos ofreció a nosotros la oportunidad de tomar nosotros la idea y poner el dinero para... La propiedad plena de toda la tecnología para Sí, desarrollarla económica, técnicamente. Sí, nos pasó la propiedad intelectual a nosotros, a los emprendedores, y con eso hemos sacado la compañía adelante. Y lo lindo de todo esto es que cualquier emprendedor dentro de la universidad lo que tienen que hacer es hacer las preguntas. Nosotros no sabíamos que esta era una opción hasta que comenzamos a hacer las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esto no ocurre? Y en eso podemos abrirlo más preguntas, pero tenemos... Ahora, Sí. si quieres, ahora contamos un poco cómo ha evolucionado. O sea, la verdad es que cuando te enfrentas al mundo técnico, tecnológico, siendo abogado, piensas que el lenguaje es irreconciliable, ¿no? Que el lenguaje técnico es irreconciliable con el lenguaje jurídico y que es imposible que un abogado entienda a un ingeniero y viceversa, ¿no? Para esto favorece mucho el sistema educativo, yo creo, americano, ¿no? Porque un abogado americano que normalmente es un ingeniero antes, ¿no? Es un undergrad que suele ser ingeniero químico, ingeniero industrial, no sé, y el derecho, o sea, para ser abogado luego tienes como un posgrado, ¿no? ¿O Sí. cómo funciona? Bueno, los abogados que nosotros estamos trabajando con ellos han tenido una carrera de bachiller en ingeniería, y ellos nos ayudan y nos hacen las preguntas. ¿Qué limita? ¿Cómo puedo mover? Y son abogados igual que tú, no son Claro. tan raras, estás No afuera son tan del agua. raros, no, a ver, aquí sería más raro. Y nos hacen esas preguntas porque cuando viene al patente tienen que cubrir la idea, y si alguien, compañías grandes pueden cubrir tu misma idea cambiando la palabra, entonces el patente básicamente no vale tanto. Entonces el trabajo de un buen abogado es traer esto adelante y saber las reglas que están pasando básicamente para avanzar con éxito jurídico. Sí. O sea, hace un tiempo leí un artículo de BBVA que tiene también un área de innovación importante, ¿no? Entonces hablaba de si para tu startup necesitas un desarrollador Java, vas a contratar a un desarrollador Java, pero si tienes una serie de problemas, tienes una tecnología, tienes que protegerlo de alguna manera, tienes que hablar con un universo de potenciales colaboradores a los que les vas a contar tu idea. Eso no lo sabes hacer si eres ingeniero, igual por lo que pasa en España. En España eres ingeniero, no eres abogado, y eres abogado, no eres ingeniero. Salvo que se pueda llegar a hacer los 2 grados, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es encontrar... O sea, mi idea no es
aprender derecho todos, que es muy importante que como emprendedores tengáis unos conocimientos jurídicos profundísimos. No. Mi propósito es convenceros de que desde el día 1 que tengáis una idea, o sea, que se os ocurra una idea que potencialmente pueda convertirse en una empresa y que en un corto o medio plazo, en una enorme corporación en torno a tipo Facebook, tengáis a un abogado que os acompañe, o tengáis un abogado, tengáis un... En los Estados Unidos hay una cosa que se llama provisional patent. Antes de someter el patente completo, que toma varios miles de euros, uno puede someter un provisional patent que no tiene que ser preparado por un abogado. Uno lo puede preparar y cubre la idea por un año. Y Es más eso te flexible. da la base. Y por 200 euros uno puede cubrir su idea y poner la aplicación que durante ese año estás cubierto. Al final de ese año necesitas ya tener un abogado que te escriba un patente formal. Y eso te ayuda a tener el pie en la puerta. Porque en vuestro caso, por ejemplo, Yuk, teníais una patente compartida, o sea, lo desarrollasteis una persona de tu equipo y tú, y teníais una patente compartida, ¿y qué hicisteis? Sí, en ese caso... Yo- En ese caso lo que hicimos fue recurrir a un asesor externo para la patente. Sí. Era un compañero mío de carrera que se había especializado en la parte de patentes y directamente nos sentamos con él. Me decían, tú la puedes redactar, pero realmente él me decía que había una serie de matices por los que cualquiera persona que entendiera de patentes me la podía tirar al suelo si yo no era un asesor de patentes. Sí. Entonces, directamente, aunque el coste fuera más alto, decidimos ir con ellos y Y se lo volvería a pagarles. hacer. Y pagar. pagarles. Sí, Sí, que es como una cuestión a veces que, o sea, que al final es trabajo y te va a ahorrar una serie de inconvenientes. O sea, yo creo que el fondo, por ejemplo, en el fondo de emprendedores, legarlo si queréis, hemos aprendido, ¿no? Desde que empezamos. Hemos ido aprendiendo, hemos ido sofisticando un poco cada convocatoria. Del punto de vista jurídico hablo, obviamente del punto de vista de gestión y todo, pero en cuanto a mi trabajo, hemos ido aprendiendo de una convocatoria respecto a la otra, abriéndose el abanico de emprendedores, las particularidades que tenían los emprendedores, cómo lidias mejor o peor con universidades. Yo he visto siempre, y no sé si es bueno o malo, ¿no? Pero a los emprendedores, sobre todo a los que no traen respaldo institucional, un poco más, no perdidos, bueno, o necesitados, si queréis, ¿no? Que eso puede ser peligroso, que si se está un poco necesitados, no que se puedan aprovechar de ti o que pueda, pero que alguien un poco, o sea, porque comentábamos un día, búscate, o sea, mi propósito es convenceros de la importancia de tener asesoramiento jurídico integral, pero no alguien que os diga, yo lo sé todo, porque nadie lo sabe todo, o sea, es mentira. O sea, es necesario contar con alguien que tenga un asesoramiento lo más amplio que pueda o lo más sólido que pueda y sobre todo que sepa buscar quién puede cubrir algún área, alguna laguna que ese abogado tenga, que esa persona tenga. Hay varios emprendedores que me han contado a lo largo de estas 4 convocatorias que tienen al abogado metido en su equipo, ¿no? O sea, tienen al propio abogado o asesor jurídico, asesor fiscal o incluso agente de propiedad industrial que no suelen ser abogados dentro del equipo. No sé si quieres contar que es un Yo, poco tu caso. como experiencia, explicar que sí, que sobre todo cuando eres técnico y empiezas una empresa, lo último que piensas es en el tema legal. Empiezas a crear tu producto, tu modelo de negocio o el business plan, pero no te paras a pensar qué pasa a nivel legal. Yo hace 7 años creé una primera empresa, una empresa que estaba funcionando, pero éramos 5 socios y no teníamos ni idea de lo que era un pacto de socios. Y al final me terminé saliendo de la empresa regalando por desavenencias en implicación. Y Ahí lo aprendí, que cuando entras en una incubadora, normalmente un incubador tipo al fondo de emprendedores, te explican ese tipo de cosas que me hubieran ahorrado un año de trabajo y muchos disgustos y perder amigos en el proceso. Otro, cuando empecé, ya había la idea, ya estaba dentro del fondo de emprendedores y la idea empezaba ya a tener un poco de peso. Tuve unas conversaciones con un inversor y ahí estuve a punto de perder la empresa. Estuve a punto de perder más del 50%. En ese caso, la que era mi asesora fiscal, le expliqué en el caso que estaba. Yo tenía una pequeña consultora tecnológica antes de empezar este proyecto. Sabía cómo trabajaba y me dijo, no lo hagas. No lo hagas, vas a perder el control y no es el momento. Ella me ofreció entrar con
un 10% de lo que la otra persona quería, simplemente me aseguró una serie de pasos, que era mi principal problema, era el miedo a no poder pagar al equipo, a una serie de miedos, y ella entró como un tipo de Friends and Family, y ahora mismo es la única socia que hay dentro de la empresa, y estoy eternamente agradecido. En ese caso, ella es abogada fiscal, y bueno, entonces estoy cubierto por esa parte y estoy encantado porque cuando ha habido contratos, ha habido el resto, se agradece muchísimo, muchísimo, porque es un quebradero de cabeza que no tenía previsto al principio y que ahora, bueno, estoy mucho más tranquilo. Igualmente lo que decía, está bien, es una persona general, pero a veces cuando tienes que poner en alguna cosa en concreto de I+D o en otras cosas en concreto como negociación de un contrato con un VC o algo, es mejor que vayas a buscar esa empresa que está especializada con eso. Si es con negocios en Estados Unidos, búscate a alguien que haya hecho antes eso. O si es con alguien que tengas que negociar con una gran empresa, si lo ha hecho antes, no empieces creando el contrato desde cero, porque por algún sitio te van a enganchar. La persona que ya está curtida en eso sabe todos los tips and tricks y no hay que crearlo desde cero, ya lo sabe. Entonces, es más fácil. Y para todos y para el futuro es más fácil ir a alguien que sea muy especializado en esto, pagarlo, porque es que luego te vas a quitar un montón de problemas en el futuro. Ese es el paso un poco ese entre entre la idea, cuando empieza cada convocatoria, cuando arranca, del Fondo de Emprendedores y se sientan todos los finalistas y les decimos, fundamental estar constituido en persona jurídica, ¿no? Estar constituido en empresa. No sé en el caso Folkers tuyo, ¿en qué momento? Nosotros somos bien similar a Yuk. Como les dije, ese 200 € que pagamos al comienzo por un provisional patent nos cubrió el primer año, estando todavía en la universidad. Pero como la universidad nos había pasado toda la propiedad intelectual, era nuestra responsabilidad llenar los patentes. Nosotros hicimos exactamente lo que Yuk hizo, estando en la universidad, contratamos abogados que trabajan específicamente en esto y trabajamos con ellos. Nosotros hicimos el patente original, pero el abogado fue el que lo leyó y dijo qué le podemos sumar, qué le podemos restar. 2 años adelante, que es a donde estamos ahora, esos patentes ya están por ser issued. Están ahorita published, pero van a ser issued. O sea, van a ser concedidas por la oficina de patentes. Sí, sí, y los están mirando y nuestro abogado que se está encargando de todo eso nos acaba de mandar un correo electrónico recién que dijo, la oficina de patentes ha dicho que uno de tus patentes tiene 3 ideas. Les recomiendo que hagan esto, esto y esto. Y esa insight, que es ese conocimiento de les recomiendo, es lo que nos está ayudando a que nuestro patente sea mucho más poderoso y que pase por la oficina de los patentes mucho más rápido. Y es parte de ese conocimiento que los asesores jurídicos nos pueden dar como compañía. Porque tenéis una empresa constituida con Sí. diferentes socios. Sí. Y, por ejemplo, ¿habéis tenido que hacer colaboraciones con terceros, en vuestro caso? Porque es verdad que de los proyectos yo me jacto un poco de conozco muy bien todos los proyectos incubados en el fondo, pero lo suyo quizá era de los que menos conocía y me pareció buena la idea, ¿no? Que me dijeron, porque digo, como les conozco menos, pueden contar ellos sus cosas. O sea, ¿tenéis colaboraciones con terceros, con alguna entidad diferente a la vuestra que tengáis que colaborar o contratar servicios a alguna consultora o...? Nosotros es básicamente una oficina de abogados, o es una No, consultora. pero si vosotros, la empresa, como empresa, interactúa con una tercera empresa, con otra empresa para prestar servicios, para que os presten a vosotros servicios, si tenéis necesidades contractuales, ¿no? No, ahorita ellos nos dan el servicio, nosotros pagamos. Vale. Y no hay tercera oficina. O una colaboración en I+D, por ejemplo, que sí pasa, hay determinados proyectos que tienen I+D colaborativa ya desarrollada con centros de investigación en España o fuera de España o con fondos tipo Kick Energy que también le dan apoyo a algunos proyectos. ¿En el caso vuestro? Nosotros estamos con Kick Energy. Ah, vale. Sí, el problema es que como la empresa tenía más líneas de negocio, lo que tuvimos que hacer es crear una segunda, aunque todo el I+D esté en la empresa madre, crear una segunda para cuando lleguen los momentos de explotación de los derechos y venta Vale. se haga a través de esa sociedad, pero todo el I+D se sigue haciendo en la empresa que era madre, simplemente se desvinculó para la entrada de un socio de Kick Energy. Y luego tenemos un partner tecnológico con el que tenemos un contrato de I+D. El que pasa en este caso, a ellos les puede interesar a modo de invertir y entonces es muy favorable para nosotros porque simplemente
ponen sus recursos cuando hacemos desarrollos, de momento, sin coste alguno, Vale. y es como análisis de la empresa. Si la tecnología nuestra con su producto puede llegar a un buen puerto, entonces ya formalizaremos la manera de O sea, comercialización. tenéis una especie de acuerdo, de intenciones previo que os permite. O sea, Correcto. realmente, o sea, fíjate que qué edad tiene tu grupo de empresas. La Exploit You como empresa salió en octubre de 2013, la otra la desvinculamos en mayo de este año. O sea, que realmente lleváis 2 años y habéis sido capaces de establecer un sistema por el cual concentráis la propiedad industrial de vuestra tecnología en, Sí, en sería una, como crear una un holding, matriz. un holding D+D, Habéis o sea, una tenido un empresa holding madre que D+D desarrolla. que lo hacen las grandes corporaciones. Alguna que yo conozco lo hace también así. Además, es la práctica habitual. O sea, reunir toda la tecnología en una matriz que tiene la propiedad, con lo cual tú controlas tu tecnología, controlas tu I+D y eres capaz de licenciarla, porque además vosotros en una primera fase tendríais que licenciar o ceder la propiedad de vuestra patente a Exploit View, a Sí, la primera. a la Clara y tú- a o sea, Placterm tú- Technology, su- que es la nueva sociedad que se ha creado. Claro, vale, vale. Igualmente, con el apunte de lo de antes, tuve una experiencia de... tú puedes hacer un registro de marca. Sí. Yo en mi caso escogí hacer el registro de marca con la misma empresa que llevaba todo el registro de patentes. Sí. Pues en el Son- proceso me encontré 2 empresas que dijeron que mi nombre era demasiado similar a 2 nombres suyos. Una era Saint-Gobain y otra era Linder Group. O sea, 2 pequeñitos. Sí. Y fueron ellos que me avisaron y me dijeron que ellos me podían hacer la asesoría o me recomendaban a mí. O sea, que su recomendación era dejar morir la marca, porque por mucho que tuviera razón, me iba a estar en los tribunales hasta que terminaron con mis fondos, o sea, que no me lo recomendaba, porque sería de querella en querella. O la otra, que yo intentara mandarles un mail, ellos me explicaron cómo, y al final aceptaron con los consejos de ellos, haciéndolo yo como persona pequeña, como startup, diciéndoles, mira, no soy un riesgo para vosotros, estoy haciendo esto, no me podéis hacer quitar estas reivindicaciones, estamos yendo a tipos de negocio distintos. ¿Qué es lo que os preocupa? ¿Es que vosotros estáis en el techo y yo en el suelo? ¿El nombre del producto o qué era? Sí, era Placterm. Ellos tenían Saint-Gobain, una que se llama Placo Term, con una O añadida y una H menos y 2 palabras. Y luego Saint-Gobain Sí, que tenía otra que no me acuerdo, que era para aislantes de techo. Entonces, al final, añadiendo unas cláusulas en las que yo me comprometía a no hacerle la competencia en O techos, sea, te hicieron firmar al final algo aceptaron. con... O sea, Vale. no me hicieron quitar completamente, porque Sí. estábamos buscando reivindicaciones distintas o grupos distintos. O sea, clases de inicio clases diferentes pero distintas. para la marca. Y por eso Vale. los abogados me decían que yo tenía la razón, o sea, que no me podían decir nada porque estábamos Pero- yendo a mercados distintos, pero que en abogados me iban a... Era más barato, más Sí. eficiente sobre todo, que tú te vinieras un poquitín a pivotar, que es lo que hacéis los emprendedores, ¿no? Y al final, cuando ya lo tenía todo y ellos aceptaron, me dijeron, sobre todo pon una cláusula que esta se expanda a nivel mundial, o sea, que no pueden volver a tirar de los tribunales en ninguna de estas reivindicaciones o en ninguno de estos temas. En todos los países hicimos una cláusula global, y con eso me he asegurado que con el mismo tema conmigo no me pueden venir a decir nada si salto a Estados Unidos o donde sea que ellos también tengan ese producto. Sí. Claro. O sea, Que si lo hubiera hecho solo, probablemente me hubieran vencido los días, no me hubiera enterado, no hubiera sabido cómo afrontar. sí, además realmente la vida de una startup, o sea, es la vida de cualquier empresa. Ahora hablamos de vida de una startup, pero una empresa que se tiene una idea, que avanza, que va avanzando su facturación, con la particularidad de que estamos en el mundo de la I+D o del desarrollo tecnológico, estamos con unas fases previas que no existen a la hora de poner un negocio del sector servicios. Obviamente que empezará a facturar cuando empieza a vender pan, que proliferan las panaderías, pero en este caso las startups tienen que pasar una travesía del desierto donde tienen que tener mucho asesoramiento, donde no se va a empezar a facturar pronto, donde puedes estar constituyendo una persona jurídica ya o sea, puedes estar constituyendo una sociedad limitada sin tener capital apenas y que además solamente necesites hacerlo para subir el TRL, para subir el nivel de desarrollo de tu producto y puedes estar muy perdido. O sea, es fundamental que no olvides que tienes que poner en orden la casa desde el punto de vista jurídico, porque no sé, por ejemplo, si en vuestro caso vuestro propósito es desinvertir o vender vuestra compañía y dar un pelotazo en un momento dado o no. ¿Es vuestra idea? ¿Os gustaría o quedaros como socio fundador con una participación o qué querríais? Bueno, una de las cosas que viene en este momento de traer al abogado al tiempo apropiado es que lo más pronto que uno obtenga asesoramiento jurídico
lo más importante es para comenzar esa compañía. Una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo es mirando VCs, Venture Capitalists. Sí. Y una de las preguntas primeras que viene es, ¿a quién le pertenece su propiedad? ¿Qué información tengo que hacer yo con la universidad? ¿A quién le pertenece? Y nosotros tenemos, una de las primeras cosas que hicimos, una vez que la universidad nos dio esta opción, es les pedimos a la universidad un documento formal, por escrito, que por el continuo de este desarrollo, la universidad no nos va a pelear a ningún momento nuestra propiedad intelectual y que la ha pasado. Eso lo hicimos al comienzo, año y medio antes de comenzar nuestra compañía. Ese tipo de documento y también es tener un Founders Pack, entender de quién es los que cuentan como founders, qué propiedad tienen en la compañía. Hay un libro que dice que recomienda las 3 R, roles, rewards and risks, de O sea, comenzar una compañía. Que se va a encontrar un potencial inversor. ¿Cuánto? Sí, el inversor lo primero que está buscando, y aquí hay inversores, para no hablar demasiado, es quién es el equipo y qué tan claro tiene ese equipo, la formalización y qué es lo que cada miembro está haciendo en el equipo. Y eso viene también entre los founders y también trayendo un abogado que entienda qué pasa si yo y Luke estamos en una compañía y Luke prefiere irse a otra compañía. Eso tiene que estar claro. ¿Qué derechos tiene y todo? Entre los founders y el punto jurídico también. A mí que me gustan mucho los símiles es como, bueno, alguien ha vendido una casa aquí o alguna vez o ha comprado una casa en Idealista, por hablar de otra empresa emprendedora también en su momento, que ya es una gran empresa. Tú vas a vender tu casa y pones las fotos en Idealista, o vas a comprar una casa y ves fotos en Idealista y quieres ver todo ordenado. O sea, no quieres ver una foto de un dormitorio con una cama sin hacer o con un cuarto de baño lleno de cepillos desordenados por ahí, y al final preparar una startup desde el día 1, o sea, desde el día que tienes la idea para ponerla en órbita en un momento dado, permanezcas tú, emprendedor, investigador, ingeniero, como socio fundador con la participación que te quede, es que tienes que tenerlo ordenado. Y sobre todo porque lo normal y lo bueno, sería fenomenal que se precipitaran los hechos para que tú empezasen a pasar las startups, rondas de inversión rapidísima en las que van a llegar los ejércitos de abogados de los fondos o del venture capital de turno que quiera invertir y que te diga, saca los papeles, o sea, enséñame las habitaciones, ¿tienes la cama hecha? Sí. ¿Tienes la cocina ordenada? Entonces te compro la casa, no te la compro, ¿no? Y en una compañía pasa eso, o sea, tienes que tener en orden todo. ¿Qué derechos tiene? O sea, quiero decir, hasta tu padre cuando te dejó el garaje para que desarrollara el algoritmo, no sé, ¿no? Porque, no sé, iba a decir algo tú. Sí, no, que es... O sea, al final, con un tipo de empresa de cleantech es muy difícil que puedas conseguir un bootstrapping y tú mismo conseguir toda la financiación. Entonces, vas a tener que ir a morir a un VC o algún partner tecnológico o alguien y antes de entrar te va a hacer una due diligence. Entonces, como no tengas todo muy claro, o no va a entrar o va a aprovechar para ir bajando la valoración o para poner algunas cláusulas, etcétera, etcétera, que te van a penalizar. Entonces, mejor tenerlo ordenado desde el principio, porque ordenarlo cuando ya eres grande, muy complicado. Si empiezas con unos pilares firmes, bien. Si luego tienes que ir reconstruyendo desde abajo... O te quedas fuera, además, que ya depende de lo apasionado que seas. Yo he visto startups quedarse fuera de algún proceso y te quedas muerto, como, ¿por qué? ¿Por esto? No me lo puedo creer. Que tenía arreglo, que se podía haber arreglado hace 2 años, 1 año, 10 meses, ¿no? Porque es un poco frustrante, ¿no? Porque no te entra una inyección de capital que podría entrar por un detalle que te habría arreglado alguien por un abogado que no tiene que saberlo todo, ¿no? Que te podía haber... No sé cómo vamos de tiempo porque no... ¿Me podéis enseñar la hora que es? Ah, vale, sí, porque yo creo que estamos como terminando. Bueno, a ver, un poco el propósito entonces, como os decía, era convenceros de la importancia de encontrar un abogado, ¿no? He cogido una fotito así que está muy vista ya, pero me ha hecho mucha gracia, que es para modificar un poco la realidad. Los abogados no tienen que ser necesariamente raros, como yo o como muchos otros que hay seguro. ¿Va o no va? Sino que hay determinadas cualidades que se me ocurre a mí que tendrían que tenerlos todos los abogados, hasta los de las materias que no voy a decir ninguna materia para no meterme con nadie, pero las mías me gustan mucho.
pero sobre todo que, o sea, que lo importante es que lo mejor sería que el asesoramiento jurídico, que el acompañamiento o sea, jurídico, fiscal, contable, incluso financiero, para ordenar, ¿no?, vuestra startup, os lo diera alguien que se apasione con lo que hace, que sea lo suficientemente creativo, que también, o sea, que se interese, que sea capaz de estudiar ingeniería industrial. No, eso no, que no tengo tiempo. Y incluso un poquitín osado, ¿no? Un poquitín... Yo misma emprendería un montón de cosas y de hecho ya lo estoy haciendo, y el CEO de mi startup está camuflado ahí, por ahí también y todo. Y creo que hay que ser un poco valiente, hay que intentar ir rápido, hay que intentar tener las cosas ordenadas, hay que confiar, ¿no?, en los equipos y desconfiar también un poco en los riesgos, que me ha gustado eso mucho que has dicho, Volker, ¿no?, de las 3 Rs. Hay una cosa que encontré el otro día que me parece curioso, que es una solución no solamente para asesoramiento jurídico, sino también para planes de negocio. No sé si alguien lo ha visto o no, que, bueno, o sea, entra dentro de la ola de la economía colaborativa un poquitín, ¿no? Se lo estuve enseñando ayer a Volker Seayuk, que esta página se llama Fiverr, entras y te dice, te hago todo tipo de contratos o de convenios por $5. O sea, además está hecho un poco con el traductor automático, me parece a mí, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque dice, yo voy a escribir política de privacidad de los términos por $5, ¿no? O sea, me pareció brutal. Ahora ya entras, también te hacen planes de negocios y demás. Entras y ya es como a más, ¿no? Es como el low cost de compañías aéreas. Te hago el acuerdo de confidencialidad por $5, pero además le meto una cláusula de no competencia por $10 y si quieres exclusividad te meto 5. Como solución me parece curioso y a lo mejor lo podéis investigar. Y si entras y todo, obviamente, como hoy en día todo tiene recomendación, o sea, tiene 8 recomendaciones, 10 recomendaciones. Este abogado es fenomenal y todo. O sea, ¿nos lo podemos replantear? ¿Nos replanteamos, Marta? ¿No? ¿A montar alguna? Es que tengo camuflado también a gente de mi equipo que es... Lo más peligroso. Así que bueno, no sé si igual tenemos que terminar porque era más o menos la hora. No veo, sí, a Efren. Vamos a poner un pequeño vídeo también para terminar. La idea, entonces, no sé si os he convencido. Fundamental coger un abogado, meterlo en vuestro equipo, darle equity, no sé, contratar a una Big Law de esta, a una gran firma, que también algunas están haciendo áreas ya de startup. Corréis el riesgo de coger a los juniors, pero los juniors pueden ser apasionados también. Y la idea al final es que, sea cual sea, ahora viene mi fricada que soy mucho, que da igual cuál sea el objeto de vuestra compañía. ¿Todos conocéis Breaking Bad o no? Que no lo conozcan, ¿no? Pues oye, hasta Pigman y White tenían un abogado, ¿no? O sea que... jurídico, ¿vale? Ok, esa es nuestra participación y os vamos a poner el vídeo del Fondo de Emprendedores para que os animéis a subir al stand los que no lo conocíais, ¿vale? Y... Una cosita más. Folkers. En Fundación Repsol creemos... Un momentín, sí, que iba a decir, perdona. Y si tienen alguna pregunta más, nos van a poder encontrar, que estamos arriba en los booths del Fondo de Emprendedores. Perdona. Yuka está ahí, yo estoy ahí todo el día. Y vengan y miren también el resto de los fondos de emprendedores, los proyectos y compañías que el Fondo de Emprendedores ha patrocinado. Porque ha sido, bueno, perdón, porque yo hablo inglés normalmente, en español de segundo, y es un montón de ideas que ya han sido validadas por el fondo, que estamos saliendo adelante, y este es el conocimiento que nos está dando el fondo, atrayendo a personas como tú que nos dan asesoramiento, y también lindos mentores que tenemos aquí alrededor de nosotros que nos dicen el avanzado, cuídense que esto viene. Y esa es parte no nada más del asesoramiento jurídico, pero del desarrollo de una compañía saliendo adelante. Si tienen preguntas, varias compañías van a estar más arriba que estamos de startups. Y tenemos a... Y animarles a participar en la quinta convocatoria. A mí, como mi proyecto dentro de mi empresa, fue lo que me ayudó realmente a levantar. En ese momento éramos 2 personas, ahora mismo somos 8, un año y medio después. Y la primera institución que apoyó por nosotros era el fondo. Estaré eternamente agradecido y animo a todo el mundo a que participe en esta quinta convocatoria que está abierta ahora mismo. Y con un poco de suerte, Placterm sale. Tenemos a un finalista también que es Biomival y Vortex, lo he visto por ahí también antes. Hola. Y Vortex en su momento también ganó y era un proyecto incubado por el Fondo de Emprendedores, ¿vale? Ok, dentro vídeo, sorry.
En Fundación Repsol creemos. Slow motion. Cámara lenta. Hello. Han metido de slow motion. Uy. ¿No? Especialmente en aquellas que apuestan por el futuro y Ups. ¿No? Las cosas del directo. Vídeo, ¿Otra vez? audio. ¿No? ¿Qué? Better Call Saul. ¿Tuve Breaking Bad o no? No, ahora te lo cuento. Soy una malotada mía. Uy. Casi, casi no. No funciona. No lo habíamos probado bien antes, pero bueno, vemos si funciona y si no, y si no lo veis en la web y quitamos a... La mejor manera de saber quién es la Fundación Repsol es, uno, ir arriba y hablar con nosotros. en porque Fundación nosotros- Repsol creemos en las personas, especialmente en aquellas que apuestan por el futuro y ponen su energía para construir un mundo más sostenible. Por eso, hoy nos sentimos orgullosos de ver cómo muchos de los proyectos del Fondo de Emprendedores son ya una realidad. Iniciativas innovadoras en el campo de la energía y la eficiencia energética que son capaces de demostrar que la combinación de ciencia e imaginación, la ilusión, el esfuerzo y el trabajo hacen posible lo que un día parecía imposible. El Fondo de Emprendedores para nosotros ha sido un acelerador. La lanzadera para nuestro proyecto. Lo importante que es tener a alguien que te ayude tanto económicamente como en asesoramiento. El acercarse a inversores con cierta garantía de éxito y eso realmente te abre muchas puertas. Una experiencia brutal poder compartir nuestro proyecto con los tutores. Que te hacen de mentores. A nivel humano, a nivel empresarial, a nivel técnico, una experiencia fantástica. 22 meses después tenemos una empresa con 5 trabajadores. Y actualmente tener un producto de mercado y con las primeras ventas hechas. Luchadores, apasionados, valientes, visionarios, innovadores. A pesar de las dificultades, ellos han seguido adelante y gracias al Fondo de Emprendedores, hoy están más cerca de cumplir sus sueños. ¿Y tú? ¿Te atreves a presentarnos tu proyecto en la nueva convocatoria? La energía está en tus manos. Ok, gracias. Gracias, chicos.